¿Cómo están? Estamos con el manual para el maestro 21. ¿Qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o ruego. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración de corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para que las mantuvieran en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles especialmente para el principiante, ya que lo ayuda a concentrarse y a facilitar la exclusión o al menos el control de los pensamientos superfluos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Entonces, las palabras que son símbolos de símbolo, ¿desempeñan un papel en esto de la sanación, de la curación? No. Entonces, esto de las palabras se las lleva el viento, bueno, así, tal cual. ¿Sí? Por más palabras que utilicemos, que perdonar, que santidad, si realmente estas palabras no son sentidas de corazón, ¿sí? Nada, está siendo como llevadas por el viento, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos orando. Así tú realmente no, hayas creído que es oraciones, esto del Padre Nuestro, o arrodillarse, o ir a la iglesia. No, todo el tiempo estás orando porque todo el tiempo estás pidiendo algo. Y toda oración es un pedido, ¿sí? Que eso que crees, lo creas, ¿sí? Porque eres creador. Eres el creador de tu realidad. Entonces, hoy lo que tú estés experimentando ha sido un pedido tuyo, ha sido una oración. Y por eso lo estás experimentando. Bien, por lo tanto es importante hacernos conscientes, ¿sí? De que no hay nada allá afuera que ocurre por casualidad. No, todo lo que está sucediendo en tu vida es un pedido tuyo, tú lo has pedido y tú lo has pedido en una oración, ¿sí? Y no en una oración como tal. Esto puede decir, bueno, a ver, estoy experimentando una escasez de dinero, yo no voy a estar orando para no tener dinero. No, específicamente no, pero internamente hay un pedido tuyo de experimentar esa escasez. Y esto requiere literalmente, sí, detenerse y observarlo internamente. Porque cuando yo lo escuché por primera vez, dije, no, a ver, también con un tema de dinero, ¿cómo yo voy a estar queriendo no tener dinero? Hasta que no cuestioné mi sistema de pensamiento del ego. Y bueno, a través de ciertas preguntas, que eso se hacen a través del proceso de psicoterapia, pude ver realmente cómo no quería, tener dinero. Y por eso es una oración, es un pedido. Entonces, si tú estás pidiendo no tener dinero, ¿qué vas a estar experimentando? Escasez. Entonces, es un pedido de oración, una intención, ¿sí? Que fue mía, bien, por diferentes circunstancias que se pasó en la niñez, en el pasado, no quiero experimentar lo mismo, no quiero experimentar escasez, no quiero. Y la mente no entiende palabras. Para la mente el no es un sí. Entonces, ¿no quieres? ¿Quieres? ¿Estás en esa misma energía? Ok, tu pedido, tu deseo, son órdenes. Entonces, eso experimentamos. Lo explico más o menos así, medio rapidito, pero para que vean que eso que estés vibrando es lo que estás decretando, ¿sí? Entonces, si hoy estás queriendo tener una relación, pero no la estás teniendo, una relación de pareja, no la estás teniendo, en el fondo no la quieres. Y eso ha sido una oración, un pedido, ¿sí? Y ven cómo nos juega el ego. El juego es la contraposición. Te dice quiero, ¿sí? Pero en el fondo, de corazón, si tú te atreves a sentir tu oración de corazón, es que tú no quieres tener una relación de pareja.
Así como yo descubrí que no quería en ese momento no quería tener dinero, bueno, aquellos que hoy están experimentando que no tienen pareja, pero se pasan buscando una pareja, en el fondo no lo quieren. Los mismos con esas madres o esas mujeres que quieren tener hijos y no los están teniendo, en el fondo no lo quieren, ¿sí? Pero porque no lo merezcan o porque no puedan, no. Es porque hay un pedido allí, unas creencias que no se están dando cuenta, ¿sí? Que las están limitando y que las están llevando a esa creación. Somos creadores de nuestra realidad. ¿Y cómo la creamos? ¿Sí? En la energía, en la intuición, en lo que estemos pidiendo de corazón. Por eso es que realmente tenemos que observar más allá de la palabra, más allá de lo que decimos, porque las palabras no sirven de nada, se las lleva el viento, son símbolos. Entonces, tú puedes decir, sí, quiero dinero. Párate a observar qué sientes. ¿Sí? Entonces, esa energía del sentir es la que no miente, porque eso es lo que estás pidiendo de corazón. Por eso se requiere el silencio, a cuestionar, porque el sistema de pensamiento del ego no quiere que tú te des cuenta que lo que realmente estás anhelando es lo opuesto, es lo que no estás viviendo, porque si no lo estarías viviendo. Bien, pero para eso se necesita una transformación y se necesita interiormente ir a observar todo eso. Bien. En cuanto a qué símbolo, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evoca en la mente tiene a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico. Y por lo tanto, no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas, lo que pide es siempre alguna clase de experiencia, y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. La palabra, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que le será dado, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide la oración del corazón no reciba respuesta. Se pide lo imposible. Si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que obtendrá. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder. Pero eso es suficiente. La palabra que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, puesto que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa y eso también es suficiente. ¿Debe maestro de Dios entonces evitar el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Hay muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el maestro de Dios debe aprender a utilizar la palabra de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que le sean inspiradas a medida que deje de decidir por su cuenta lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicio que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. ¿Sí? Y bueno, y esto también es muy importante. Cuando tú te aquietas, ¿sí? Y, por ejemplo, tienes a una amiga que te está contando una historia de lo que le está sucediendo, tú internamente puedes llevar al silencio y preguntar, ¿se requiere que yo diga algo? Y si te aparece un silencio así que te inunda, es que no, te tienes que quedar callada, callado, ¿sí? Porque muchas veces lo que decimos, lo decimos desde nuestra opinión, desde nuestros miedos, y eso no es ayudar al otro, al contrario, ¿sí? Y lo que nosotros creemos es desde nuestras creencias. Y
y jamás vamos a saber lo que más le conviene al otro, ¿sí? Porque no conocemos toda la verdad. Entonces, dejar de creer que tenemos la razón o dejar de creer de que sabemos lo que más le conviene al otro es esto, ¿sí? Me dejo a un lado y permito que él me muestre el camino. Entonces, cuando voy al silencio, puedo saber si tengo que expresar algo o no. Y quizás sea escuchar, sí, todo lo que me dice, sí, aunque no esté de acuerdo en lo que me esté diciendo, pero puedo estar practicando el perdón y entregando todo lo que me está haciendo sentir, que me está haciendo pensar, ¿sí? Y eso es hacerme a un lado y no meter la cuchara, ¿no? Y controlar lo que el otro me está diciendo. Uno de los mayores obstáculos con lo que el maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye, ¿sí? Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendrá abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que, por el contrario, transmítelas llenas de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra su palabra, y él mismo infunde a las palabras que ellos emplean el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Entonces, nada, a veces hacerse a un lado, escuchar en el silencio, puede ser sí que te seas guiada a decirle algo, pero eso que le vayas a compartir al otro, te aseguro que son palabras de unidad, de certeza, de que al otro no lo ponen en duda en ningún momento y de que jamás eso que tú le vas a compartir al otro se te hubiera ocurrido. Jamás, ¿sí? Jamás. Es algo que cuando te llega que tienes que compartir algo con el otro, decirle algo, jamás es algo que a ti desde el personaje se te hubiera ocurrido. Y a veces, muchas veces, eso nos frena, porque es como, ¿en serio tengo que compartir esto? ¿En serio le tengo que decir esto? Y cuestionar también lo que el espíritu nos revela, ¿sí? Claro, es creer bueno, que, que yo sé lo que el otro le conviene. Y no, no. Entonces, tener presente esta frase que nos dice acá, ¿no? Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Pero para que Él me muestre el camino, tenemos que ir al silencio, ¿sí? Una y otra vez, estar muy, muy centrados en el corazón. Y así después también cuando nos movamos en la experiencia, en el trabajo, con las relaciones, estar muy enfocados en el corazón, sintiendo, ¿sí? Bien, a medida que nosotros vamos limpiando el canal, el sentir se hace mucho más profundo. Entonces ya podemos percibirlo más fácilmente de esa intuición. ¿Tenemos que decir algo o no tenemos que decir nada? ¿Tenemos que estar callados? ¿Sí? Tenemos que ir hacia allá y si estamos limpiando el canal, ¿sí? Esa intuición en el ruido la podemos percibir, pero por supuesto que va a estar siempre y cuando nosotros estemos manteniendo el foco en nuestro corazón, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Y no hacia el ruido externo y hacia lo interesante que tienen los otros para compartir y decir, bueno, ahí me estaré perdiendo, obviamente, y estaré dándole más poder al ego, ¿no? Que al Espíritu Santo, y lo querré hacer por mi cuenta. Entonces ven como siempre, ¿sí? Los aprendizajes que nos quieren transmitir a través del curso de milagros siempre son las mismas y son repetitivos y una y otra vez porque nos olvidamos cuando volvemos, cuando estamos inversos en los quehaceres, ¿sí? Y es silencio, dejar a un lado, ¿sí? Es a través de mí, no es por mi cuenta, no voy solo, ¿sí? Es renunciar a la voluntad por cuenta propia, sino que es su voluntad a través de mí, ¿sí? Sino que es unidad, amor, expansión, ¿sí? Mirarme con ojos de bondad, de compasión, ¿sí? Renunciar al juicio, renunciar a las interpretaciones, renunciar a las historias de control, ¿sí? Es deshacer totalmente el sistema del pensamiento del ego. Y se repite en cada uno de los temas
Ahí, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Bueno, ¿qué maestro estás eligiendo? ¿El ego o el Espíritu Santo? Ok, te confundiste. Vuelve a elegir. Te olvidaste de practicar. Vuelve a elegir. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres cada vez que inicias tu día? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo quieres iniciar? ¿Qué clase de día quieres tener? ¿Sí? Y practica, practica durante el día. Muy bien, terminamos este punto. Nos vemos en el próximo. Que se encuentren muy bien. Chau, chau.